Erika Ortiz Rocasolano, la hermana mediana de la reina Leticia, cobra actualidad en estos momentos por el libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, basado a su vez en las declaraciones de Jaime del Burgo. No es la primera vez que se habla de esta persona, ya que en su momento David Rocasolano, con su libro Adiós Princesa, su propio primo, dedicó precisamente esa obra a la memoria de su prima Erika. El capítulo final de ese libro relata detalles inéditos de lo que pasó en el funeral en la iglesia cuando todos acudían aquí. Eso hizo explotar un poco las relaciones entre Leticia con varios miembros de su familia. Vamos a solapar las dos versiones, la que cuenta Jaime Peñafiel, según Jaime del Burgo, y también la versión de David Rocasolano. Empezamos. Antes de hablar un poco de lo que fue el funeral y todo lo que pasó antes y después, conviene hacer una mini semblanza de Erika Ortiz en ese contexto que va desde los años 2004 a 2007, es decir, desde la boda de Leticia con Felipe hasta su deceso en el año, como hemos dicho, 2007. Erika Ortiz era un poco la hermana pobre, digamos, dentro del clan familiar Ortiz Rocasolano. Conoció al padre de su hija, Antonio Vigo, estudiando Bellas Artes, y eran un poco la parte bohemia de la familia. Sin embargo, lejos de la imagen que se dio en un principio, en el que situaban a ella como una prometedora estudiante de esa disciplina y a él como un escultor de renombre, lo cierto es que la realidad era bien distinta. Erika trabajaba de comercial vendiendo libros de puerta en puerta y por otra parte Antonio Vigo, el trabajo conocido antes de que la familia de Leticia saliera un poco a la luz pública, era el de barrendero. No tiene nada de malo, como digo, porque eran personas que buscaban sobre todo pues desarrollar su faceta artística fuere como fuere. Ellos estuvieron alquilando un caserón en el norte, un caserón, por cierto, bastante pobre, donde poder dar rienda suelta a ese desarrollo artístico. Les salió mal y coinciden tanto Jaime del Burgo como Jaime Peñafiel como David Rocasolano en decir que a pesar de que eran buenas personas y con un talento especial, pues iban encadenando fracaso tras fracaso. Lo cierto es que al final tuvieron una niña y más allá de la vida que llevaron en este caserón, ellos vivían en casa de la madre, de Paloma Rocasolano. Es en el año 2007 cuando todo cambia de alguna manera, porque a Erika Ortiz la nombran directora de arte de Globomedia. Antonio Vigo, por su parte, se había separado poquitas semanas, poquitos meses antes de Erika, no porque se llevaran mal, sino porque Antonio Vigo en este caso aceptó una beca para estudiar en Uruguay el tema de lo suyo, de escultura y demás. Al parecer la bronca aquí era porque él quería que tanto Erika como la niña se fuesen a ese país y Erika pues en este caso no quería. La Sexta nace en 2006, es un conglomerado de productoras que pues llevan a cabo este canal. Globomedia, la productora de Carlos Arguiñano, Televisa de los mexicanos, El Terrat de Andreu Buenafuente y otras cuantas más conforman una empresa en la que el presidente es Emilio Aragón, el presidente en esos momentos de Globomedia. Decorados míticos como las primeras temporadas de Sé lo que hicisteis con Patricia Conde y Ángel Martín,
o el propio Late Night de Andreu Buenafuente en La Sexta, son llevados a cabo por la dirección de arte de Erika Ortiz. Cuando ella entra a la productora, siente de alguna manera que no es un trabajo que le pertenezca, que es un trabajo dado, bueno, pues un poco a dedo o como cadena de favores, y ella, bueno, pues intenta hacerlo lo mejor posible. Lejos de encontrarse con uno, bueno, pues en lugar extraño o de alguna manera sentirse que se ha minusvalorado un poco su trabajo poniéndola ahí a dedo, lo cierto es que se encuentra con un ambiente de trabajo nada tóxico y bueno, pues que le ayuda de alguna manera a desarrollar una serie de habilidades sociales que hasta el momento pues ella llevaba con mucha inseguridad. Allí conoce a Roberto García, un cámara con el que sostiene una relación hasta, bueno, como decimos, ese día trágico de 2007 donde fallece quitándose la vida. Este es el contexto de los meses un poco anteriores a la desaparición de Erika Ortiz. Y ahora vamos a lo que cuenta primero David Rocasolano. Según el primo de Erika y Leticia, la cronología de los hechos le hace pensar que la decisión de Erika ya había sido meditada. De hecho, la tarde anterior había dejado a su hija Carla en casa de una amiga y no de una vecina como en un principio se había dicho. Muy calculado, muy frío y más teniendo en cuenta que de repente y sin venir a cuento había pedido 2 días libres en la productora de Globomedia. David Rocasolano dice que en esos momentos no sabía cómo estaba Erika, pero recuerda su último encuentro. Ocurre justo después de su nombramiento como directora de arte en Globomedia, queda con su primo a comer en un restaurante y le dice esta frase: la situación se está yendo de madre, David. Él le contesta que tiene que tener paciencia. Comenta que la veía crispada, no le dijo exactamente por qué. Él imaginó que era por el renacimiento de la presión mediática sobre ella y su hija Carla desde que empezaron un poco los rumores sobre la nueva vida de soltera después de separarse de Antonio Vigo. Lo cierto es que aquí David de alguna manera da a entender que, bueno, no que se habría pasado de esta chica, pero que no se le había prestado la suficiente atención. Él comenta lo que pasó el día que murió Erika Ortiz, como él se entera por las televisiones y recibe la llamada de su prima Leticia. Todo era frío en aquella mañana de febrero. ¿Es verdad lo que están contando? Leticia responde: en líneas generales, sí. ¿Sabías que estaba mal? No, no lo sabía. ¿Has hablado con Paloma, la madre? Sí, ¿cómo está? No sé, creo que todavía no ha sido capaz de asimilarlo. ¿Y Chus? Jesús, el padre de Leticia. Fue una conversación breve. Bueno, aquí comenta un poco que Leticia le llama de alguna manera para organizar lo que va a ser un poco el sepelio. Curiosamente, en este último encuentro que mantiene David Rocasolano con Erika Ortiz, le pregunta que si le había llamado Leticia. Si le había llamado Leticia para felicitarla por su nuevo cargo como directora de arte de una de las productoras de televisión más importantes de este país. No quiero hablar de eso. Esa fue la última respuesta de Erika Ortiz a esa pregunta de su primo. Leticia le dice que, le da la hora, tenéis que estar aquí a tal hora, de ahí nos van a recoger coches oficiales y nos van a llevar a la iglesia. Todo esto como si fuese, pues eso, prácticamente un funeral real. Había que guardar, más que las formas, la seguridad en este sentido. ¿Cuál es el asunto? Bueno, aquí entra un personaje. Yo no diría oscuro porque todo lo que se ha hablado y ha sido poquito, pero toda la información que se ha recabado indica una mala relación entre Leticia Ortiz y Abigail Rocasolano. ¿Quién es Abigail? Abigail es la hermana de David, una prima suya, por cierto ingeniera,
con la que Leticia al parecer desde pequeña siempre se llevó a matar, y la cosa se repitió incluso de adultas cuando Abigail no invitó, ya una vez anunciado el compromiso, a Leticia a su boda. Leticia le dice al primo que no, que su hermana no puede venir. Nadie le ha dicho que venga y aquí solo vamos a estar los más íntimos. David se queja un poco de esto porque de alguna manera le ponen un brete con su propia hermana, pero finalmente Abigail Roca Solano entiende un poco esta situación y no sé si se lo lía, pero le dijo: no te preocupes, ya sé yo un poco mi relación con Leticia, y si no quiere que vaya, aunque sea mi prima, pues lo entiendo, aunque bastante indignada, lógicamente. Llegan a Zarzuela para el funeral y ahí dice que Leticia lo que estaba haciendo era un poco de maestra de ceremonias, es decir, intentando organizarlo todo para guardar las apariencias y bueno, pues que no notó que le brotara ninguna lágrima sobre su propia hermana. Hay que decir en este respecto, y hago una pausa, que entra dentro de los comportamientos naturales cuando fallece una persona. La hiperactividad o el no dejar de hacer cosas porque tu mente no es capaz de asimilarlo, y también se produce un rechazo cognitivo a una noticia tan fuerte, ¿no? Bueno, aquí se abre un abanico grande, pero según la versión del primo, dice que no le nota ni una lágrima y que la ve bastante fría. En la iglesia se reservaron unos bancos, los de la izquierda, para los Ortiz Roca Solano, curiosamente muy pocos. Sin embargo, en la derecha los Borbones, más de 30, y eso que dijo Leticia, que solo iban los más íntimos. David Roca Solano estaba bastante indignado porque vio en el otro ala que había gente que ni siquiera había hablado ni 3 palabras con su propia prima. En este punto hay que decir que Leticia Ortiz estaba embarazada de su segunda hija, de Sofía, si no me equivoco, de 6 meses. Y aquí llega la bomba importante y el mayor escándalo dentro de todo esto, y precisamente una de las cosas que coinciden tanto David Roca Solano como Jaime del Burgo, que también acudió a este funeral. Jaime del Burgo, ¿de qué conocía a Erika, más allá de que fuese la hermana de Leticia? Ahora iremos con Jaime, pero bueno, pues se pone el ataúd para que la gente de alguna manera se vaya despidiendo. David dice que él tiene un problema con el tema de la muerte y que junto a su exmujer decide quedarse atrás. Sin embargo, llega el momento cumbre, digamos, donde Antonio Vigo, el padre de su hija, llega acompañado de la última pareja de Erika y en esos momentos se derrumba frente al ataúd. Voces, gritos, tristeza total, lloros que inundan toda la iglesia y que de alguna manera, bueno, pues no sé si se salta el protocolo, pero que desde luego, pues lógicamente llama la atención. Unos momentos de dolor bastante grandes y de repente se levanta, gira su cabeza y empieza a decir las siguientes palabras. ¿A quién? Al rey emérito. Vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, HDP. Vosotros la habéis matado. Según la versión de David Roca Solano, las mejillas blandas de Juan Carlos temblaban mientras mantenía la vista al frente para evitar los ojos de Antonio Vigo. El gesto del actual rey, Felipe VI, fue agachar la cabeza. David Roca Solano comenta que se sintió de alguna manera orgulloso de lo que había dicho Antonio Vigo, orgulloso de ser su amigo y de tener la valentía de decir lo que pensaba porque coincidía de alguna manera con él.
En el libro David Roca Solano le mete mucha caña a Leticia y dice que cuando salió Juan Carlos, Leticia, ante los cientos de fotógrafos, se arrodilló ante el rey, quizás pidiendo disculpas por la escena protagonizada minutos antes por Antonio Vigo. Posteriormente se va a la prensa, se va a los reporteros y es cuando de alguna manera agradece y se derrumba totalmente, donde se ven las lágrimas, algo que David califica como lágrimas de princesa. Dice: Felipe, que estaba a su lado, soltó una verdadera estupidez. Gracias a todos por la comprensión, sentimos el remojón que estáis sufriendo. Así las cosas, el primo de Leticia, no hay cosas un poquito más interesantes, simplemente que él empieza a sentir que su familia evidentemente ya era el punto en el que se terminó de desmoronar. Cuenta que hubo una misa, la típica misa del mes, donde sí acudió Telma, que en su momento no pudo porque estaba en un país extranjero, y la reina Sofía, que también fue ausente en el funeral. El que no acudió fue el rey. Una ceremonia multitudinaria donde David Roca Solano dice que no conocía a nadie, pero que pues le llamó mucho la atención el apoyo un poco del pueblo español a esas lágrimas de Leticia y a su dolor. Más allá de todo esto, hay que decir que parece ser que la muerte de Erika deja un dolor impresionante y que pues que de alguna manera ya no se habla de ella en la familia. Como último dato de la versión de David Roca Solano, lo que le dice es que pues, a las 2 semanas recibe una llamada de Antonio Vigo diciendo que tanto Paloma, la abuela de Carla Vigo, la madre de Erika y Leticia, como Leticia quieren que firme un documento de regulación de visitas y de custodia. David le dice que no lo firme, que no se le ocurra, pero que entiende su situación, que está solo, que tiene una hija que criar y le recomienda que no aliene a la niña de la familia materna. Esto es lo último que pasa, no sabemos nada más. El después, Antonio Vigo es actualmente un profesor de universidad y su hija Carla, pues la hemos visto un poco por redes sociales. A mí es una chica que personalmente yo sé que muchos medios de alguna manera la quieren caricaturizar, pero se le ve buena gente y creo que lo único que le falta es juntarse con otras compañías y alguien que le diga por aquí sí, por aquí no. Pero más allá de todo eso, tenemos que ir a la versión de Jaime del Burgo. Bien, la versión de Jaime del Burgo, pues da otros detalles, ¿no? Dice que en el momento de la muerte de Erika, Leticia no tenía relación con sus hermanas, una quizás por hastío y otra por incompatibilidad de caracteres, que esta última sería Telma. Según Jaime del Burgo, la versión que le da Leticia, le llama el mismo día del fallecimiento, él coge un avión, llega al funeral, le abraza llorando y le dice: hay que saber aceptar la voluntad de quienes no quieren estar con nosotros. Esto se lo dice Jaime del Burgo a Leticia. Me llama bastante la atención porque me parece una frase, quizás un poco inapropiada. Dice también que en estos momentos su relación con Felipe estaba muerta, que ella había sacrificado su profesión por la que había luchado tanto, su familia, y que encima estaba en el ojo del huracán. Al contrario que David Roca Solano, que sí culpa directamente, y lo dice además en el libro sin lisonja, que Leticia era la culpable por omisión de la trágica desaparición de su hermana. La versión de Jaime del Burgo difiere. En este caso Leticia culpa, pero culpa al resto. Dice que por culpa de todos su hermana se había suicidado. Habla de momentos de gran tensión y que al final repercutía de alguna manera en la infanta Leonor, que todavía no había cumplido 2 años. De hecho, esos momentos de tensión se traducen en discusiones entre la pareja de Felipe VI y Leticia Ortiz.
Y este señor, que recordemos que dice en el libro, entre otras cosas, que tenía una habitación en Zarzuela, puesta por los actuales reyes, les asesora, les aconseja que no discutan delante de la pequeña. Confirma el momento de tensión en la iglesia entre Antonio Vigo y el rey emérito. Dice que la versión que dio David Rocasolano es la que ocurre. No entran en nada más, pero esta es la versión de Jaime Peñafiel, que, como digo, viene refrendada un poco por Jaime del Burgo. Al final tenemos dos versiones, no diría que contrarias, sino más bien complementarias. Por una parte la versión del familiar, por otra parte la versión de este señor que todavía, que dice ser amante de Leticia. Y bueno, se trata de uno de los episodios más oscuros desde que ella saltará a la luz pública. Ya era famosa por el telediario, pero digamos de una manera bueno, pues un poco más popular, por decirlo de algún modo. Yo por último puedo contar una tercera versión, ¿vale? Ya lo he dicho un poco al principio del vídeo, que es la de los trabajadores de Globomedia en esos momentos. Cuando entra Erika Ortiz entra un poco con una cierta inseguridad de que le vean la enchufada en Globomedia. Sin embargo, como digo, se encuentra con un ambiente bastante sano laboralmente y con gente que compartía un poco sus inquietudes artísticas. Estamos hablando de la productora Globomedia, que en esos momentos, y yo creo que es difícil que la hayan superado durante todos estos años, tenía a los mejores guionistas del país, los que hacían las mejores series y los que se formaban en continua, tenían una formación continua en guión y de ahí podían desarrollar diferentes formatos más allá de la ficción. En principio yo parece, si juntamos estas tres versiones, que el asunto de la salud mental, de la depresión de Erika Ortiz, vendría más bien dado por el hecho de, bueno, pues de alguna manera la presión mediática, si lo podemos llamar así. De la presión mediática no tiene culpa nadie, pero quizás aquí el tema de la omisión o de no saber interpretar señales o darse cuenta de algunas cositas que estaban pasando con esta chica, pues bueno, quizás hubiese ayudado en su momento. Hasta aquí el vídeo de Erika Ortiz. Seguramente me he dejado algún detalle, así que ponérmelo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.